esta sesión vamos a tener dos presentaciones. Una primera, o sea, las dos alrededor de la temática de escuelas seguras, de educación en contextos de conflicto, y vamos a empezar con la de SAFE, que yo voy a presentar, y luego María va a presentar por parte de EDUCO. Así que pues creo que, o sea, no veo más personas entrando y como creo que es bastante sistemático, creo que ya podemos empezar, ¿no? Sí. Así que pues pues primero presentarme, soy Melin, soy técnica de educación en Save the Children en todos los programas internacionales. Soy francesa, así que si hago algunos errores es normal. Y desde SAVE hemos decidido hoy de poder presentaros una metodología que solemos utilizar en contexto de conflicto para proponer propuestas de qué tipo de proyectos al respecto a la educación podemos implementar en situación de conflicto, y nos hemos quedado un poco en la parte metodológica porque también sabíamos que desde Educo iban a ir un poco más en ejemplo de la práctica de lo que están haciendo. Así que para que ustedes puedan tener una vista un poco complementaria, ¿no? Así que lo que vamos a presentaros es lo que llamamos desde SAVE un enfoque común sobre escuelas seguras, y desde SAVE lo que llamamos enfoques comunes son nuestro mejor entendimiento de cómo resolver un problema X respecto a la niñez en el terreno. Y aquí el desafío, el problema entre comillas, es cómo asegurar que niños y niñas sean seguros en las escuelas. Así que, ¿cómo vamos a, o sea, voy a dividir la presentación en dos partes, un poco una primera parte, un poco de presentación de qué retos plantea la educación en situación de conflicto, pero no voy a ir mucho en el detalle porque ayer Beatriz y Francisco ya dieron mucha información muy valiosa sobre un poco estos retos. Y luego iré más en la propuesta sobre este enfoque común Safe School para darle, o sea, una proposición metodológica de cómo intentamos trabajarlo desde Save the Children. Así que algunos datos para que tengamos en mente, o sea, la magnitud del problema cuando hablamos de educación en situación de conflicto. De 2015 hasta el 2019, o sea, hemos denombrado más de 11.000 ataques a la educación en 93 países. También se han utilizado de manera militar para uso en el conflicto al menos en 28 países, y han morido o han sido heridos más de 22.000 estudiantes, maestros y personal educativo. También hemos nombrado 7.300 ataques directos contra las escuelas y 8.300 ataques contra el alumno y los educadores. Hay que tener en cuenta también que estas cifras pueden ser aún más grandes porque a veces el tema de datos en situación de conflicto es muy complicado y no se recopilan de manera sistemática toda esta información. Luego, un poco qué tipo de impacto tiene la situación de conflicto en la educación. Podemos denombrar 5 gran tipos de impacto, que es el impacto en acceso, en cualidad, en equidad, en gestión y en coordinación. En términos de acceso, hay todo el tema de infraestructura, como pueden imaginarse, todo el tema de uso de infraestructura civil de ataque directamente, pero también todo el tema de inseguridad en la escuela y también en el camino hacia la escuela. Y luego algunas consecuencias adicional, como por ejemplo desplazamiento por causa de conflicto, y luego falta de documento justificativo para poder inscribirse, tener acceso a la educación, etc. Luego tenemos todo el tema de calidad con evidentemente personal docente atacado o no docente también estresado, lo que o sea, tiene impacto directo en la calidad. También el material didáctico que puede haber sido dañado. Y un punto que creo que es importante es el tema de la pertinencia de los programas y de los métodos de aprendizaje,
porque en situación de conflicto los planes de estudios pueden difundir prejuicios que a su vez exacerban el conflicto o las tensiones que pueden haber en el país y reforzar un poco estas dinámicas de conflicto. Igual la metodología utilizada para enseñar el plan de estudio también puede conducir al adoctrinamiento de niños y niñas y aumenta las tensiones, por ejemplo, religiosas, étnicas, entre las comunidades. Así que cuando hablamos de educación sensible al conflicto, es realmente esta parte de programas y métodos de aprendizaje que no tienen que vincular posibilidades de reforzamiento de las dinámicas generales de conflicto. Luego tenemos el impacto en la equidad, porque muy a menudo niños, niñas más vulnerables ya en situación de conflicto van a enfrentarse a muchos desafíos adicionales. Podemos pensar, por ejemplo, a las niñas, la cuestión de, por ejemplo, de violencia basada en género en situación de conflicto y muchos otros temas. Y luego temas de gestión y de coordinación. Así que desde Save the Children, la reflexión que se hizo es que niños y niñas en las escuelas suelen ser expuestos a varios tipos de riesgos en todos los contextos en el mundo. Y estos riesgos son los 4 que pueden ver en la pantalla, incluyendo violencia, riesgos naturales, conflictos, lo que nos interesa hoy, pero también los riesgos, peligros de todos los días, lo que incluye, por ejemplo, los riesgos de pandemia. Así que debido a la diversidad de riesgos que existen, Save the Children ha decidido un poco adoptar un enfoque todos los peligros para proponer algo integral y lo que llamamos multiriesgo, para proteger a los niños y las niñas en las escuelas y sus entornos. El objetivo un poco de este planteamiento es proponer una metodología que garantice que niños y niñas en edad escolar estén seguros y protegidos de la violencia, los peligros naturales y cotidianos y los conflictos en las escuelas y sus alrededores. Significa que la metodología que les voy a enseñar vale para situación de conflicto, pero no solamente, puede valer para otra. Y un punto que también me parece importante subrayar es que en muchos contextos niños y niñas no solamente son expuestos a un riesgo, pero también a, o sea, todos los riesgos que podemos ver en la pantalla. Estoy pensando, por ejemplo, en Filipinas, donde estamos implementando varios proyectos y aquí, o sea, los 3 primeros, violencia, riesgos naturales y conflicto, son riesgos de todos los días. Por eso tiene sentido un poco tener este enfoque multiriesgo. Luego, el segundo apunte metodológico es proponer una metodología basada en un enfoque escolar integral, es decir, que pone en relieve los diferentes niveles en los cuales es necesario actuar para prevenir y responder a los peligros. En todo el enfoque se destaca un poco la interacción entre estos diferentes niveles y la necesidad de trabajar en todos estos niveles para poder lograr cambios holísticos y sostenibles. Así que la idea es de trabajar a nivel del niño y la niña, la escuela, la comunidad, pero también al nivel de la sociedad. Realmente para tener un cambio un poco, sí, como dije, sostenible y holístico, siempre teniendo en cuenta, como pueden ver a la izquierda, las dinámicas de poder y de género. Así que la metodología se divide en 4 ejes de actuación. Y aquí quiero subrayar que lo que se hace en el terreno es que cuando implementamos proyectos, no solamente vamos a proponer estas actividades, pero que estas actividades se incorporan en un proyecto más amplio que puede responder a otras necesidades de educación en emergencia. Por ejemplo, distribución de kits escolares, de kit para profe. O sea, estas actividades tienen como objetivo responder al desafío de escuelas seguras, que es que los niños y las niñas sean seguros en la escuela, pero también en su camino. Así que hay 4 ejes, un trabajo al nivel de políticas y de incidencia, un trabajo al nivel de las escuelas en sí, con un enfoque muy grande en la participación de la niñez para que participan de manera activa al cambio, un eje de acción a nivel de las instalaciones escolares
y un nivel de acción a nivel del profesorado y de la niñez con trabajos de actividades, reforzamiento de capacidades sobre temáticas muy específicas a temas de escuelas seguras. Así que vamos a entrar un poco en cada uno de ellos. El primer gran eje de acción es el tema de trabajar a nivel de las políticas y de los sistemas. ¿Para qué objetivo? Reforzar o apoyar el desarrollo de políticas y sistemas que protejan a niños y niñas dentro y fuera de la escuela tras un trabajo colectivo de incidencia. ¿Cómo se hace? Muy a menudo se trabaja con otras ONG, otros actores del ministerio, o sea, todos los actores interesados en garantizar que niños y niñas sean seguros en la escuela y se hace un diagnóstico de estos riesgos, que es participativo, y luego se planifica de manera colectiva una agenda para poder desarrollar actividades de incidencia. Aquí el concepto centro y realmente un deseo de implementación es la cuestión de impacto colectivo, que es un poco la idea. Pueden ver a la derecha un pequeño dibujo de los ejes de lo que es un poco el impacto colectivo, es que todos los actores interesados en esta temática de escuelas seguras trabajan juntos hacia el mismo objetivo y que plantean juntos actividades para lograr estos cambios. Un ejemplo el ejemplo más conocido de esta visión de impacto colectivo es la Coalición Global para Proteger a la Educación de los Ataques, que es una coalición que creo que ustedes conocen por su mayoría, pero es una coalición creada en el 2010, interinstitucional, con varias organizaciones, entre las cuales las que pueden ver en la pantalla, que trabajan en las áreas de la educación en emergencia y en contexto de conflicto. Y esta organización tiene un papel o sea, iniciador en lo que llamamos la Declaración sobre Escuelas Seguras, que ha sido desarrollada por la Coalición Global, pero también por Noruega y Argentina, y como bien contó Beatriz ayer, Save the Children y la ACID, y sobre todo la ACID, o sea, han tenido un rol realmente de impulso y hace parte de las prioridades a nivel de España, lo cual es muy bueno. Y básicamente esta declaración tiene como objetivo impulsar que algunas directrices para prevenir el uso militar de escuelas y universidades adentro de un conflicto armado, pero también fortalecer la prevención y la respuesta a los ataques a la educación durante conflictos armados, desarrollar y fomentar enfoque de educación sensible al conflicto, fortalecer el papel protector de la educación y también fomentar intercambios y fortalecer el apoyo político a la protección de la educación durante los ataques. Así que les cuento esto de la Global Coalition porque da un ejemplo muy bueno de qué tipo de trabajo colectivo se puede tener para lograr algunos cambios. Luego, en el marco de este enfoque Safe School, como contaba, el primer pilar es un pilar de incidencia y muy a menudo lo estamos trabajando alrededor de esta declaración de escuelas seguras. Así que les doy un ejemplo de cómo es en la práctica. Por ejemplo, en Níger, en un proyecto financiado por la Unión Europea, un proyecto ECO, se trabajó el año pasado con actividades de incidencia de promoción de la aplicación de las directrices de la Declaración de Escuelas Seguras. Este trabajo se hizo frente a autoridades educativas, la comunidad, los líderes religiosos, para justamente la apropiación y la aplicación inclusiva y sensible al género de estas directrices, incluyendo el compromiso de los ayuntamientos de financiar la aplicación del plan de gestión de las escuelas. Así que se implementaron varias actividades como campañas de sensibilización, reforzamientos de capacidades sobre la temática Safe School, talleres de formación, grupos de discusión y encuesta para medir el nivel de aplicación de esta directriz. Y lo que es importante tener en mente es que todo este trabajo se hizo de manera conjunta con el Grupo Nacional Safe School, que es un grupo de ONG interesada en esta temática, que quieren lograr cambios juntos. Y todas estas actividades se alinearon con los objetivos y el plan de trabajo establecido por el grupo.
Luego, otro ejemplo es el papel que tienen toda la parte de búsqueda de evidencia con, por ejemplo, el desarrollo de informes. En 2019, Save the Children desarrolló un informe llamado En el fuego, perdón, cruzado, que tiene como objetivo visibilizar la violencia sistemática que afecta a niños y niñas en el Triángulo Norte de Centroamérica y su impacto en la educación. Lo que demostró este informe es que la violencia en esta área tiene un impacto en los niños y niñas parecida a la de un conflicto armado, con ataques a centros educativos, asesinatos de niños y niñas, secuestros, reclutamiento, violencia sexual y pérdida de su derecho a la educación. Y este informe ha tenido y tiene todavía un papel importante en todo el trabajo de incidencia que se está haciendo frente a los gobiernos para que adoptan medidas adecuadas para proteger a la educación y para que implementan las directrices de la Declaración sobre Escuelas Seguras. Así que estos dos ejemplos un poco terreno de lo que se puede hacer, espero permiten ilustrar un poco lo que tenemos en mente cuando hablamos de trabajo de incidencia con este primer eje de actuación, ¿no? Luego el segundo eje de actuación es el nivel de trabajo en las escuelas mismas. Y como dije, lo que es clave en este enfoque es el papel participativo y el papel de los niños y las niñas. Así que el objetivo de este eje de acción es implementar en las escuelas una gestión participativa de la gestión del riesgo y que todas las niñas, los niños, los docentes, la administración escolar, madres, padres, miembros de la comunidad y actores del gobierno local participan activamente en la identificación, prevención, reducción y respuesta a los riesgos que ponen en peligro y amenazan los derechos de los niños y las niñas a la educación. Es decir, en contexto de conflicto, que estas personas participan en identificar cuáles son estos riesgos, cuál es el impacto del conflicto en la educación y cómo podemos responder a esto. Para eso se crea un equipo representativo que llamamos equipo Safe School, que trabaja justamente en la identificación de estos riesgos y luego en la parte de respuesta. Algo muy específico es que este equipo está compuesto a un 50% de niños y niñas y eso es algo muy importante porque realmente creemos que niños y niñas, que la voz de niños y niñas es muy importante y que como son en parte ellos y ellas que son o sea, son al centro de estos ataques a la educación, es importante que su voz se escucha para que realmente podamos saber cuáles son estos riesgos que están enfrentando. Así que este grupo de trabajo, Safe School, tiene algunas responsabilidades, entre las cuales mapear de manera participativa los riesgos que existan, que amenazan su derecho a la educación. Luego, identificar los riesgos también que existan alrededor de la escuela y luego elaborar un plan de mejora escolar basado en estos riesgos. También hay algunas actividades extra como desarrollar y participar en la actualización y desarrollo del código de conducta, reforzar los procedimientos de denuncia y remisión, planificar, eso es algo muy importante para la continuidad de la educación y la protección, por si en caso la escuela está destruida, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué tenemos que hacer? Así que este grupo realmente participa en la toma de decisión y muy a menudo se trabaja de manera conjunta con los comités de gestión de las escuelas, etc. Así que esta parte es realmente la parte a nivel de las escuelas, cómo trabajar de manera participativa para poder responder al desafío de las escuelas seguras aquí en nuestra presentación en contexto de conflicto, pero que también aplica a otros tipos de riesgos, ¿no? Así que el tercer eje es el eje de trabajo a nivel de las instalaciones, que presenta aquí una metodología para garantizar que las instalaciones escolares se construyan y rehabiliten de acuerdo con las normas de calidad, de protección e inclusión, basándose en una metodología comunitaria. Así que
Para darles un ejemplo, se hacen varios tipos de actividades como evaluación de los riesgos existentes a nivel de la infraestructura, capacitación de los equipos de los equipos de rehabilitación sobre políticas de construcción y normas de protección y estándares de calidad, incluyendo los respetos de las normas IAMI, pero también la implementación de enfoque de construcción de escuela basado en la comunidad. Voy a ilustrar este ejemplo con lo que se hizo, por ejemplo, en Níger, en el mismo proyecto que les comenté antes. Pues primero se hizo una revisión de la identificación participativa de los riesgos existentes a nivel escolar. Eso es el trabajo que se hizo por el comité que le comenté antes, el Comité Safe School, para poder identificar necesidades de mejoras a nivel de las infraestructuras. Significa que las decisiones que se hacen para qué tipo de mejoramiento es necesario, se hacen también basado en la voz de la niñez quien participó en estos comités Safe School. Luego hay todo un trabajo de diagnóstico sobre accesibilidad de niños y niñas discapacitados y de formación para las empresas de construcción sobre temas de salvaguardia, de normas de accesibilidad, etc. Y por fin el tema de establecer un comité de verificación al nivel de la comunidad, es decir, personas de la comunidad que van a participar en estas actividades de rehabilitación para luego poder garantizar un poco la sostenibilidad de este tipo de actividad. Y solamente que enfocar que este tipo de trabajo se hace en todos los contextos y en uno de los contextos que no es el de la sesión de hoy, pero que quiero subrayar, es el tema de riesgos naturales, que en estos contextos sí que las infraestructuras necesitan ser pensadas con temas de resiliencia, ¿no? Así que para terminar, y no miré la hora, así que espero que no, no sobrepase el tiempo, el último eje de acción es todo el eje de acción respecto a profesores y niños y niñas. Así que el objetivo es trabajar con docentes y con niños y niñas para poder trabajar y desarrollar sus conocimientos, actitudes y prácticas y habilidades en concienciación sobre la violencia y cómo prevenir y darle respuesta, eso siendo muy clave en contexto de conflicto, pero también en otros tipos de, de contexto. Luego, todos los conocimientos claves para docente de educación en situación de emergencia, sobre, por ejemplo, temas de prevención y respuesta otra vez, pero también temas de igualdad de género, de gestión del riesgo, también de aprendizaje socioemocional, porque toda la parte PSS y aprendizaje socioemocional es muy clave en contexto de conflicto, como ya lo han explicado ayer Beatriz y Francisco. El impacto en el bienestar de la niñez es muy grande, pero también en el impacto del bienestar del profesorado. Así que aquí nos sale, pero hay también todo un trabajo sobre el propio bienestar del profesorado en estas situaciones. Y luego también temas de disciplinas positivas. A la derecha pueden ver algunos ejemplos de las temáticas de estos módulos que trabajamos con profesores. Así que el segundo punto justamente pueden ver es el bienestar del profesorado y aprendizaje socioemocional. Y algo que me parece importante subrayar es que estos temas primero se adaptan al contexto con un análisis de las necesidades de los profes y muy a menudo se implementa de manera complementaria con el paquete de formación Teacher in Crisis Context, que es un paquete de formación desarrollado por el Teacher in Crisis Context Working Group y que ha sido validado por la IAMI, etc. Y el último punto también que me parece importante subrayar es la importancia de que el contenido de estas capacitaciones sean sensibles al género, perdón, sí al género, pero también al conflicto. Es decir, que no promueven, como explicaba antes, estereotipos sobre algunas partes del conflicto, o sea, que no genera posibilidades de escala del conflicto. Y el último punto es todo el trabajo que se hacen con niños y niñas. Así que aquí también se trabaja sobre las mismas temáticas con la niñez, sobre la concienciación sobre violencia, comportamiento de búsqueda de ayuda, igualdad de género, aprendizaje socioemocional, o sea, un poco todos los temas
que hemos hablado con el profesorado, pero ahora enfocado en niños y niñas, para que desarrollen conocimientos, actitud, prácticas y habilidades que les van a permitir participar en su autoprotección y en conocer todos los pasos necesarios para garantizar que sean seguros adentro de la escuela en un contexto, por ejemplo, de conflicto. Así que ya está por mi parte. Espero no haber comer demasiado tiempo, pero creo que ya vamos bien. Y creo, María, que tomamos cuestión al final, ¿no? Sí, en Vale. realidad tenemos flexibilidad. Muchas gracias, Melín. Ana nos ha dicho que podíamos organizarnos un poco como considerásemos, pero bueno, creo que es buena la posibilidad de seguir con las presentaciones y dedicar pues toda la parte final. Vamos bien de tiempo, además ahora todavía queda 1 hora, entonces hasta las 11:45 creo, no, 12:45, perdón. Entonces creo que tendremos tiempo. Entonces, si os parece, voy a dar paso a la presentación por parte de Educo y os comparto pantalla y luego la dedicamos a preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Melín, era súper interesante, al menos para mí. Vale, ¿me decís si la veis? Un segundito. Sí, creo que está cargando. Vale, perfecto. Ya la vemos. Vale, pues entonces la presentación mi nombre es María, yo trabajo en Educo como especialista de acción humanitaria. También me acompañan aquí en la presentación 2 otros colegas, Miquel, que es el especialista de educación, y Catherine, que es la Humanitarian Donor Advisor y también está a cargo de todas las cuestiones de formulación de proyectos de educación en situación de emergencias. La presentación de hoy se centra un poco, bueno, es en cómo trabajamos en el Sahel central, concretamente en Mali, Burkina Faso y Níger. Y bueno, he dividido un poco la presentación en 2 partes. La primera parte es como para aquellas personas que no estén tan familiarizadas con esta zona geográfica, con el Sahel central, pues dar un aperçu, como un overview, ¿no? Sobre la situación ahí general y cómo afecta, ¿no? Toda la complejidad de las diferentes acciones que pasan en esos países a la educación, ¿no? y las consecuencias en el sector educación. Y luego de allí un poco presentar lo que hacemos en Educo, que bueno, como veréis es muy similar el tipo de enfoque a lo que Save the Children ha presentado así como marco metodológico y teórico, ¿no? Entonces, el contexto, bueno, sabemos que los países del África del Este son entre los más pobres del mundo, están no posicionados al final de los índices de desarrollo humano, ¿no? Al final de la lista, digamos. África, en los países del África del Oeste, ¿no? Y están en los grupos más bajos en términos de gobernanza, debido a la estabilidad y la efectividad, ¿no? Y la política estabilidad, que es muy débil, muy limitada. El 24% del crecimiento demográfico entre ahora y el 2050 se dice que ocurrirá en la zona del Sahel. El porcentaje de fertilidad es de casi 5 niños por mujer, bueno, 5 hijos, hijas por mujer, y en Níger es de 7,1, ¿no? El Sahel también es una de las zonas en la que está previsto que aumente más la temperatura debido al cambio climático, y entonces esto indica pues, las consecuencias en cuanto a sequías y pérdida de medios de vida. La crisis, la situación de inseguridad alimentaria y nutrición es también
una problemática mayor en el Sahel. El conflicto y la inseguridad sabemos que afecta a la región desde hace muchos años. Entonces se trata de una crisis compleja, ¿no? Que tiene múltiples factores, ¿no? Varias crisis alimentarias, alto crecimiento demográfico, déficit de desarrollo con estructural y de falta de oportunidades de medios de subsistencia, muchísimo desplazamiento forzado a causa de la violencia y de la recurrencia de los choques climáticos, la falta de capacidades nacionales y la debilidad de los estados, ¿no? Los conflictos y la inseguridad constante y la pandemia de la COVID, obviamente, ¿no? En Burkina, en el Sahel central, ¿no? La zona de Burkina, Mali y Níger, 20 millones de personas están viviendo en estas zonas afectadas por el conflicto y las necesidades no dejan de ir en aumento, ¿no? Las necesidades humanitarias, y la situación representa cada vez más un reto, ¿no? En esta región se clasifican también, hay tres grandes crisis. Una es la recurrente crisis alimentaria y nutricional, todas ellas están categorizadas como crisis olvidadas. Luego están los conflictos armados en Mali, los países vecinos, ¿no? Mauritania, Burkina, Níger, y luego la crisis del lago Chad. Ahí donde nos centraremos y donde trabajamos en Educon con temas de educación en emergencias es en el segundo, ¿no? En Mali, los países vecinos, ¿no? Entonces, el impacto que vemos es un claro deterioro de la situación humanitaria y de las regiones limítrofes. Los grupos armados atacan cada vez más a las comunidades y a las ciudades. La violencia intercomunitaria está en claro aumento en estos tres países. Hay víctimas civiles, desplazamiento forzado, necesidades de protección, falta de acceso a servicios básicos y hay un deterioro del acceso humanitario. Entonces, todos vemos que la inseguridad ha perturbado la economía local, los medios de subsistencia, los servicios sociales básicos, especialmente en sanidad y en educación. Actualmente se contabilizan más de 3.800 escuelas que están cerradas o que no funcionan. Aquí vemos un poco cómo ha evolucionado la situación de inseguridad en términos de incidentes. Arriba, el mapa de arriba son los incidentes de inseguridad que hubieron entre febrero de 2015 y 2016 y abajo vemos los incidentes que han habido a lo largo de este último año, ¿no? Entonces uno ve rápidamente, ¿no?, cómo han aumentado. Después estos incidentes de inseguridad obviamente han causado desplazamiento forzado, desplazamiento interno o también movimientos entre países, entonces personas refugiadas. Actualmente se calcula que hay más de 2 millones de personas internas y refugiadas, internas desplazadas o refugiadas, de los cuales un 55% infancia, niños, niñas y adolescentes. Ahí está desagregado por países y vemos que sobre todo, bueno, afecta a Mali y Níger, pero sobre todo Burkina, la situación ha empeorado mucho estos 2 últimos años y hay más de 1.200.000 personas desplazadas internas. Aquí son un poco las cifras, como decía, casi 5 millones de infancia en necesidad humanitaria, 3.800 escuelas cerradas, unos 700.000 niños afectados por el cierre de escuelas y unos 20.000 también docentes y personal educativo también afectado. Aquí está los datos reportados por la Global Coalition, la coalición global de la protección de la educación contra los ataques, de la que nos hablaba ahora Melín, como lo ha reportado, y tenemos un gráfico de los incidentes y ataques contra la educación en el Sahel central en estos países, ¿no? Entonces vemos ahí cómo ha ido aumentando los ataques en la educación. Por ejemplo, entre 2015 y 2019 se reportan 430 incidentes en los 3 países, ¿no? Según la coalición, en Burkina, Mali y Níger
los grupos armados que se oponen a la educación de lengua francesa y administrativa por el Estado han explicitado como objetivo, ¿no?, las escuelas públicas y lo más a menudo, ¿no?, es incendiando o robando los establecimientos escolares, amenazando a los profesores, ¿no?, etcétera. Las fuerzas del Estado, los grupos armados no estatales también, muchas ocasiones, como ya nos ha contado Melin, pues utilizan a las escuelas con fines militares, ¿no?, como campamentos de base temporales en la región, etcétera, ¿no? A partir de lo que vemos, ¿no?, es que a partir del 2017 los países del Sahel han conocido un pico de ataques señalados contra las escuelas y el personal escolar, ¿no? En Burkina, por ejemplo, en 2018 hubieron 30 ataques contra la educación, pero ya en 2019 ya hubieron 100 ataques contra la educación. En Níger, los incidentes que se han indicado contra la educación se han doblado casi entre 2018 y 2019. Y ha pasado también, ha pasado de que se ocurrieran en la parte del lago Chad hacia las regiones más occidentales de Tillabéri y Tahoua, que es, por ejemplo, donde trabajamos en Educo, ¿no? Y Mali, aunque a lo mejor hay una tendencia un poco más baja en los ataques entre 2018 y 2019, de todas formas continúa siendo alta la incidencia, ¿no?, y los ataques. Aquí se ve también cómo estas son las escuelas cerradas entre abril de 2017 y diciembre de 2019. Y entonces un poco vemos también cómo han ido creciendo exponencialmente el cierre de escuelas. Y el cierre de escuelas obviamente viene derivado pues precisamente de todos estos ataques, de miedo, sobre todo, ¿no?, personal docente se encuentra amenazado y demás, y entonces ya la escuela pasa a estar cerrada por falta de personal, ¿no? Y en Educo, ¿cómo lo trabajamos? Pues nuestro propósito obviamente es de poder contribuir a la continuidad de la educación, ofreciendo espacios seguros y protectores para niñas y niños afectados por la crisis securitaria y ahora también por la COVID-19, ¿no? Desafíos con los que nos hemos ido encontrando, ¿no?, y a los que pretendemos hacer frente, pues es este, ¿no?, el de garantizar la continuidad educativa a toda esta infancia afectada por la crisis de seguridad y ahora por la crisis de salud debido a la COVID. Estos son sobre todo infancia desplazada interna, residentes de zonas donde las escuelas están cerradas, ¿no?, y comunidades de acogida. Garantizar también una educación de calidad para toda la infancia afectada por la crisis, trabajar para la recuperación de la infancia desescolarizada y desplazada con dificultades de aprendizaje, promover este cultivo, ¿no?, esta construcción y fortalecimiento de la resiliencia en el ámbito educativo para todas las personas, ¿no?, interesadas en la educación y sobre todo pues garantizar ese bienestar tanto físico como emocional, psicológico y bueno, sanitaria frente a la COVID y otras enfermedades infecciosas obviamente que afectan a la región, ¿no? Y la respuesta en Educo pues la hemos dividido, bueno, en 3 grandes ejes. Un primer eje es este que señala aquí como el acceso a educación, inclusión y equidad. Ahí trabajamos en el tema de la sensibilización de la comunidad sobre la importancia de la educación en situaciones de emergencia, la educación de las niñas, la cohesión social y todo el tema de la documentación de estado civil, ¿no? Lo que queremos es llegar a las comunidades de acogida y a las poblaciones afectadas
para promover esta cohesión social y esta cultura de paz, ¿no? Exhortar la escolarización y el mantenimiento de la infancia desplazada, en particular de las niñas, y de facilitar también el establecimiento, ¿no?, de documentos que permitan también inscribirles a la escuela, ¿no?, que permitan inscribirles. Después está el todo de la selección de la integración de la infancia desplazada interna en los procesos educativos, ¿no? Entonces, en este sentido, hay un gran trabajo con la comunidad, basado con la comunidad, en la que todos se designan unas personas a nivel comunitario y con los directores de la escuela, los jefes de la circunscripción de educación, los directores provinciales de educación y los líderes comunitarios, para poder empezar, ¿no?, que conocen bien la comunidad, las personas desplazadas, para poder seleccionar y registrar y ver qué niños desplazados, escolarizados se pueden ofrecer oportunidades educativas, ¿no? Entonces, esto también permite tener como un conocimiento, ¿no?, de toda la infancia desplazada, para ofrecerles oportunidades de educación, ¿no? Y se pone una atención especial, obviamente, a las niñas y a cualquier niño o niña que esté en situación también de discapacidad, ¿no? Luego también se trabaja en un tema de refuerzo de capacidades de acogida de los establecimientos escolares, ¿no? Eso significa, pues, a nivel un poco, como decía Melín, del trabajo a nivel de instalaciones, ¿no?, la puesta en marcha de espacios temporales de aprendizaje para descongestionar las clases, ¿no?, y poder acoger la infancia desplazada, dotación de muebles escolares, etcétera, y sobre todo, pues, trabajar para que sean espacios seguros y protectores, ¿no?, para que tengan unos estándares mínimos de calidad, que estén adaptados al contexto, ¿no?, y que sean entornos, pues, entornos protectores para la infancia y para ellos, ¿no? También, bueno, obviamente se incluyen temas de WASH, ¿no?, las letrinas sensibles al género, los fogages para facilitar agua a nivel escolar, etcétera, ¿no? Luego también hay todo el trabajo de implantación de educación a distancia por la radio o a nivel de, bueno, son alternativas educativas esta actividad 4 y 5, que puede ser vía radio o vía la creación de espacios comunitarios, es decir, educación basada en la comunidad. Estos dos tipos de actividades se hacen sobre todo en zonas de difícil acceso, donde ya las escuelas están cerradas y la infancia, pues, entonces no tiene acceso a educación. Entonces se ha optado para implantar un sistema de educación a distancia vía radio, ¿no? Y luego también la creación de espacios comunitarios de aprendizaje abiertos en los que la comunidad nombra en las que se hace todo el trabajo de educación basada en la comunidad, con monitores, con grupos que se organizan al abierto y pequeños grupos, y también en asociación con asociaciones que están ahí ya presentes, que pueden monitorar y dar acompañamiento a esos monitores y a esos niños, educación entre pares también, que están afectados por el cierre de escuelas, ¿no? Y luego, en términos de calidad, se hace la organización de actividades educativas complementarias, cursos de apoyo escolar para alumnos con dificultades escolares, ¿no? Entonces, esto es todo el tema de muchas veces los desplazamientos y los choques psicológicos impactan negativamente a la capacidad de aprendizaje de la infancia. Muchos experimentan dificultades a poder seguir el ritmo de aprendizaje, y entonces eso hace la necesidad de poner en marcha acciones de apoyo escolar, ¿no?, hacia el beneficio de estos niños, ¿no?, y especialmente a la infancia desplazada,
Y eso es lo que haríamos un poco con el propósito de estos cursos, ¿no? Luego está el tema del seguimiento y supervisión administrativa y pedagógica de la escuela. Eso es clave, nos comentan nuestros colegas en el país, que es todo la implicación del Ministerio y de las direcciones departamentales de educación para que puedan ir dando seguimiento y supervisión a las acciones que llevamos a cabo. Luego también está toda la creación de clases puente y de segunda oportunidad para la infancia desplazada y no escolarizada, ¿no? Esta edad de 9 a 12 es general, pero bueno, depende del país, ¿no? También. Entonces, las clases pasada el puente permiten con el cierre de escuelas y muchos en infancia desplazados, pues muchas veces no han podido tener acceso a educación formal, han estado desescolarizados o no escolarizados a veces en ocasiones durante años. Entonces el propósito es de permitir a estos niños de insertarse en el sistema escolar y de poder recuperar el retraso que han podido experimentar, ¿no? La implementación entonces con estos cursos puentes pues es muy útil, ¿no? Y se implica mucho las comunidades que permiten seleccionar y verificar, analizar cuáles niños y niñas se pueden beneficiar de estos cursos y luego se adapta el curso y el contenido a las necesidades de estos niños y niñas, ¿no? Y luego finalmente está todo el tema del refuerzo de capacidad de actores educativos, ¿no? Con la educación en situaciones de emergencia, y esto es pues todo el trabajo de apoyo al personal docente, ¿no? En temas tanto en competencias en educación en emergencias, ¿no? Para que tengan herramientas bueno, todo el tema de calidad y formación de profesorado. Y luego está todo el tema de provisión de material escolar y material de enseñanza, pues para poder facilitar y sobre todo pues que toda esa infancia pues que no tiene material adecuado o material de enseñanza adecuado pues se pueda beneficiar y hacerlo de una forma pues sin discriminación y obviamente adaptada al contexto. Después está todo el trabajo de protección y refuerzo de la resiliencia. Aquí he puesto un dibujo, bueno, que para mí cuando lo recibí, creo que es de Burkina que nos llegó, pues me impactó mucho. Es el dibujo de un niño de una de las escuelas en las que apoyamos y bueno, es claramente una imagen vale más que 1000 palabras a veces. Entonces, es un niño que dice no a la guerra contra las escuelas no son objetivos, ¿no? Y entonces, bueno, esto claramente pues apunta a la necesidad de trabajar todo el tema de educación, de escuelas seguras, de educación sensible al conflicto, de integrar la protección, ¿no? Y todo este trabajo que, por ejemplo, Melín nos estaba contando más a nivel metodológico, ¿no? Entonces, aquí sí que trabajamos también en todo el tema a nivel escolar, ¿no? Gestión de escuelas, del fortalecimiento de la integración del enfoque de escuelas seguras, ¿no? Implicamos toda la comunidad educativa, la comunidad, padres y madres, para mapear, para elaborar e implementar estos planes escolares de riesgo, para reducir los riesgos de inseguridad y violencia y luego también para mapear, obviamente, e identificar estos riesgos, ¿no? También trabajamos, obviamente, en todo el tema de la educación sensible a conflictos, porque vemos que, como comentaba también Melín, no me quiero repetir, vemos que la educación puede alimentar la violencia, los conflictos mediante la opresión, la desigualdad de oportunidades o la promoción del odio entre la comunidad. Entonces, conscientes de este vínculo bidireccional y complejo entre la educación y el conflicto, pues trabajamos con este enfoque, ¿no? De educación sensible al conflicto
para entender el contexto del conflicto, las causas, los sectores, las dinámicas, analizar las interacciones del conflicto con las políticas y programas de educación, ¿no? Y pretendemos actuar con programas educativos para que contribuyan a reducir estos impactos negativos en los contextos afectados por la inseguridad y el conflicto y aumentar los impactos positivos, ¿no? de esto. Y luego está todo el tema del apoyo psicosocial, que va tanto, sobre todo, dirigido a docentes y niños, ¿no? Y ya cuando se requiere, cuando se identifica también, hay todo un trabajo muy fuerte que promovemos de integración de la protección en la educación, y eso va comprendido no solo del apoyo psicosocial y emocional, también de dar competencias, ¿no? El refuerzo de capacidades de resiliencia, de recuperarse de los shocks y de poder también el personal educativo y de la comunidad poder identificar la infancia en riesgo con necesidades específicas de protección y poderla derivar a servicios de atención y especialización adaptada en caso de necesario. Y luego, bueno, punto 5, sobre todo debido a la COVID, se ha manifestado más, ¿no? Se pone más en relieve, aunque siempre es todo así, pues está todo el tema de WASH, ¿no? De acceso al agua, saneamiento e higiene, que obviamente con la COVID pues todavía se ha reforzado muchísimo más este trabajo. Y algunas lecciones aprendidas, no me quiero extender mucho porque no sé cómo voy de tiempo, pero bueno, está todo el tema de tanto lecciones aprendidas como factores de éxito, los hemos puesto tanto en los 3 bloques, ¿no? En acceso, pues vemos que la implicación de la comunidad educativa en todas las fases de la intervención favorece adhesión y apropiación. La participación de los servicios estatales encargados de la educación es también una garantía de éxito y clave en las intervenciones. La valoración inicial de la infancia desplazada también, y la valoración inicial que hacen las comunidades de la infancia desplazada con apoyo de la comunidad permite llegar a escolarizar a toda la infancia vulnerable. El apoyo y participación de la comunidad en todas las fases es clave para la ejecución de los proyectos. El trabajo y la creación de partenariados, ¿no? Instituciones educativas a nivel regional y local es clave, y el enfoque basado en derechos de la infancia, de género y diversidad obviamente es otro aspecto de éxito, ¿no? En cuanto a calidad, la elección de actividades adaptadas al contexto que respondan necesidades reales de las familias y de la infancia afectada, pues es fundamental. La educación a distancia, por radio, por ejemplo, durante la COVID lo vimos claramente, fue una forma muy fuerte y muy exitosa de garantizar la continuidad educativa, ¿no? En aquellas zonas donde las escuelas estaban cerradas y siguen cerradas. La educación a distancia en este sentido también puede constituir un apoyo muy bueno para la infancia con dificultades de aprendizaje. Y luego está todo el tema, obviamente, como he mencionado, de la formación de docentes y personal educativo, que permite abordar las necesidades específicas de la infancia afectada por crisis, ¿no? Y en cuanto a protección y resiliencia, que es un poco más el tema que nos acontece aquí en este grupo, pues está todo el tema de la integración de la protección, contribuye enormemente y es fundamental y clave trabajarlo y reforzarlo en los proyectos de educación, ¿no? La importancia de la educación, del apoyo psicosocial y emocional en el ámbito educativo, la participación de asociaciones locales es un factor de éxito en la creación de espacios comunitarios de aprendizaje en estas zonas afectadas, como he dicho, donde las escuelas están cerradas. La consideración de la participación de los aprendientes y de docentes es fundamental y permiten contribuir a la construcción y el refuerzo de la resiliencia, tanto de docentes como de aprendientes. Y luego la importancia de trabajar con el enfoque Nexus, ¿no? Desarrollo, acción humanitaria y paz, porque contribuye a la prevención y solución duradera
y soluciones duraderas, ¿no? En la construcción de la paz, en la protección, en la seguridad, en el refuerzo de la resiliencia, ¿no? Y es cierto que ahora he estado exponiendo más todo el trabajo que hacemos en educación en emergencias, pero también trabajamos con enfoques de desarrollo y con proyectos de desarrollo, ¿no? Entonces, poder articular y trabajar con un enfoque Nextus resulta clave y fundamental en estos contextos, ¿no? Y obviamente resulta clave integrar aspectos de sensibilidad al conflicto, construcción de paz y la elaboración de planes y la implementación de planes de gestión de riesgos para garantizar la seguridad en el ámbito escolar, ¿no? Y todo este trabajo pues lo hacemos gracias a varios donantes que nos apoyan en el Sahel Central, como Education Cannot Wait, ECO, AECI, por ejemplo nos financia en Mali y Níger, UNICEF y los miembros de Child Fund Alliance, ECO es el miembro español de Child Fund Alliance. Y esto es todo por mi parte. Muchísimas gracias. Ahora, si os parece, podemos dar paso a la sesión de comentarios, preguntas, clarificaciones y luego también podemos proyectar el Jamboard, el link que Ana nos pasó y ya. Entonces, bueno, abiertas tanto Melin como yo a ir clarificando, aportando información adicional. Yo también invito a mis colegas Miquel y Catherine que si en algún momento quieren clarificar y aportar información, pues que se sientan libres. Y puse el link del Jamboard Perfecto. en el chat por si ya quieren empezar con algunas reflexiones. Si no tienen preguntas. Perfecto. ¿Alguien se anima a hablar? Nosotras ya hemos hablado mucho, entonces ahora necesitamos un vaso de agua. Hola, pues yo me animo. Muchísimas gracias a ambas. Bueno, María, no tengo más que añadir, ya lo dijiste todo y súper claro. Y muchas gracias también por tu presentación, súper interesante, porque es cierto que trabajamos mucho también con lo de Safe School y a veces es una temática un poco tan amplia que a veces es difícil de entender, ¿no? Yo tenía una pregunta en cuanto a esto, porque obviamente hay la declaración, que como lo vimos que es más a nivel político, ¿no? Pero a veces para aplicarlo, por ejemplo, porque he visto hace poco, y no me acuerdo en qué fue recientemente en un acontecimiento, lo vi en un artículo, pero no lo guardé, que justamente había desplazados que se habían refugiado en una escuela, ¿no? Y entonces en estos casos, obviamente, no sé, es muy difícil parar todo esto, pero ¿qué respuesta se puede hacer? Porque obviamente la escuela ya está con gente que viven ahí y la idea también es seguir la educación, obviamente el convivir, ¿no? Con personas adultas y niños, tampoco en cuanto a todas las temáticas de protección no es lo ideal. Entonces, y la declaración, aunque exista, bueno, tampoco se puede aplicar así, dice los refugiados o los desplazados, pues que se vayan, ¿no? Entonces, no sé si, no sé, a vosotros en unos proyectos les ha pasado o no sé qué puedes comentar sobre el tema, Melina, o otros. Si quieres, puedo dar algunas, no son respuestas, pero más bien reflexiones. O sea, creo que hay dos niveles. O sea, primero creo que, o sea, los primeros garantes del derecho a la educación es el ministerio y normalmente en la planificación de la educación, si en el país hay población desplazada y si hay conflictos o riesgos de riesgos naturales, normalmente se debe planificar la educación y desarrollar planes de acción sensible a los riesgos que
implementan directamente medidas de prevención, mitigación, respuesta, etcétera. Así que, por ejemplo, si lo caso que comentas es algo que suele pasar, lo ideal es que directamente en los planes de respuesta del ministerio haya respuesta, es decir, por ejemplo, identificar lugares de acogida por si pasa para poder redireccionar a esas personas en otros lugares. Por ejemplo, en estos planes normalmente es en los planes sectorial de la educación, pero a veces se hacen planes adicionales. Sé que en Burkina, por ejemplo, el ministerio hizo un plan específico de gestión de planificación sensible al conflicto. Y en estos planes, por ejemplo, se prevé cómo hacerlo en caso de riesgo natural, porque este problema pasa mucho con utilización de escuela como albergues. Cuando hay un terremoto, la gente va en las escuelas y justamente normalmente directamente a nivel del ministerio se tiene que prever cuáles son las medidas para poder responder a estos temas, pero la realidad es que no siempre lo hacen y no siempre es posible. Así que yo sé que en algunos proyectos, o sea, no lo tengo en mente en cómo se hace para población desplazada, pero que sí para utilización de escuela como albergues, justamente en estos plan de mejora de la escuela o plan de gestión del riesgo o plan de continuidad de la educación y de la protección, sí que se plantean estos desafíos y que se reflexionan en algunas medidas, por ejemplo, o sea, identificar espacios en el cual se puede reubicar esta población y también en cómo esta población puede tener acceso. O sea, María comentó, por ejemplo, el tema de radio, que es muy valioso para tener acceso a distancia cuando las escuelas están cerradas, pero que, o sea, yo lo veo mucho como un tema de planificación y de gestión a largo plazo, que normalmente es más en los ministerios, pero que sí es cierto que, o sea, que no siempre se puede cumplir con eso. Y también sé que, o sea, hay todo un trabajo de advocacy, de incidencia, de hacer con los ministerios justamente para que toman en cuenta estos problemas y para que realmente proponen algunas medidas de cómo poder resolver el tema. Y o sea, hay muchos países que ya tomaron el compromiso de no utilizar escuelas como albergues, pero que no en todos los países. Así que sí, yo creo que es un justo, en francés, juste milieu, entre lo que se hace a nivel ministerial y las respuestas de segunda mano un poco que pueden aportar las ONG. No sé, María o alguien más, si quiere. Sí, bueno, en realidad sí que es verdad que se conoce sobre todo el trabajo que se hace a nivel cuando se hace la gestión de riesgos ante desastres naturales, ¿no? Y no tanto ante situaciones de inseguridad o de llegada de desplazados o refugiados, pero sí que es cierto que es similar, porque, por ejemplo, en Filipinas nosotros sí que hacemos todo el trabajo a nivel de gestión de desastres naturales, digamos, no ante desastres de origen natural y tal, que es la gestión de albergues, ¿no? Cuando se hace con el personal educativo, defensa civil, etcétera, ¿no? De tratar de identificar otros lugares donde pueda acogerse estas personas y si no, que es esto, que muchas veces las personas, las escuelas se usan como albergues, pues poder dedicar un tiempo máximo a que estarán ahí y de encontrar otras soluciones para estas personas y si no, habilitar, ¿no? Esta zona es para las personas desplazadas que están viviendo, pero estas aulas se van a destinar a continuar, a dar continuidad a los procesos educativos, por ejemplo. Pero como muy bien decía Melín, eso es un trabajo que se debe hacer previamente, preparativo y de forma preventiva en la definición de unos planos, ¿no? Donde se especifica, se va a hacer esto, se va a hacer esto y se va a dedicar estas aulas aquí o el tiempo máximo aquí, se hace un mapeo a nivel de la comunidad o del municipio sobre si hay otras instalaciones que se puedan usar, etcétera, ¿no? Siempre con el propósito de que la interrupción escolar pues dure lo menos posible y se pueda dar continuidad. Pues bueno, no sé, sería un poco esto la idea. No sé si hay más comentarios. Adelante todo el mundo que si quieren aportar o hacer comentarios adicionales.
u otras preguntas que os surjan. Algo que os haya llamado la atención, algo que no habéis entendido, que a lo mejor necesite ser clarificado. O si no, también podemos pasar al Jamboard, que a lo mejor nos ayudará un poco a surgir reflexiones y animar un poco más la discusión, ¿qué os parece? No sé, María. Yo tengo una pregunta. Vale. Dale, Miquel. Perdonad porque en un momento estaba en otro grupo, entonces he llegado un poco tarde, Melina, a tu presentación. No sé si me he perdido cosas. Entonces, No hay problema. si ya lo habéis comentado, nada, ¿no? Pero a mí me venía también a la mente una cosa que también ayer en un momento, yo creo que Paco Rey comentó, que es el tema de los grupos armados no estatales, ¿no? Cómo trabajar para que las escuelas no sean un objetivo militar también de esos grupos, ¿no? Yo no sé si dentro de esta metodología imagino que también está el diálogo con estos grupos o tratar también de influir en estos grupos. No sé si conocéis experiencias positivas en este sentido o si tenéis algunos ejemplos de eso, ¿no? Porque es verdad que es algo que nosotras en Educa enfrentamos mucho en los países del Sahel y que es muy difícil de trabajar, ¿no? Entonces no sé si en este sentido conocéis alguna experiencia o alguna cosa, no sé. Sí, yo creo que todo el trabajo que se hace alrededor de la Declaración sobre Escuela Segura de la Global Coalition, o sea, que sí está enfocada en conflicto, pero no solamente en conflicto con actores estatales. O sea, que normalmente hay todo un trabajo que se hace con las partes del conflicto, si es actor estatal, es actor estatal, pero también se hacen con grupos armados no estatales. O sea, o sea, no tengo ejemplo que yo vi en mis proyectos, los que estoy siguiendo, pero que sí, sí se hace a veces trabajo justamente de toma de contacto y de sensibilización y de capacitación, de hecho, sobre la declaración de escuelas seguras y sobre sí, sus recomendaciones, sus compromisos también con estos actores no etáticos. O sea, creo que el enfoque es el mismo y es más difícil porque justamente no son parte del gobierno, así que la manera de acercarse puede ser más difícil, pero que es sobre todo un trabajo de incidencia y de concientización sobre el tema, pero también otra vez es igual responsabilidad del ministerio. O sea, si el ministerio, por ejemplo, en Colombia, una vez que se firma la declaración, también es responsabilidad del ministerio que se implementa en su país y que el ministerio implementa medidas de sensibilización frente tanto a los actores estatales que no estatales. Pero igual al nivel terreno sí que se implementan actividades de sensibilización, de diálogos, pero o sea, lo veo muy enfocado alrededor de esta declaración. Gracias. Solo para complementar, y no tanto desde el punto, complementariamente a todo el trabajo de incidencia y de implementación de la declaración y de conocimiento, ¿no? de poner en práctica estas políticas y todo este pilar de incidencia, creo que también es importante a nivel operativo, ¿no? El adherirse a estos a nivel operativo, ¿no? Y de cuando estamos en terreno allí, ¿no? A primera línea, de la importancia de aplicar los principios humanitarios, ¿no? Todo el principio de humanidad, neutralidad, imparcialidad, independencia, ¿no? Y de no dañar, ¿no? Cuando un actor humanitario puede realmente implantarse bien ahí, ¿no? Y tener una larga trayectoria de que es conocido desde hace años y aceptación de la comunidad, etcétera, y teniendo muy claro su mandato y su misión y que es autónomo de cualquier objetivo político, económico, militar, pues entonces igual logra más ese acceso, ¿no? Ese a lo mejor aceptación de la comunidad y a lo mejor eso contribuye de alguna forma a disminuir, ¿no? Un posible ataque un poquito, eso es un poquito, pero ya además desde el lado humanitario, ¿no?
y complementando toda la parte, el bloque de educación. Perdón, antes de si hay algunos comentarios, quisiéramos ver si hay algún voluntario o voluntaria para tomar notas y reportar a la plenaria. O no sé, si hubiera alguien que pudiera ir tomando notas y después hacer este retorno al resto de grupos. No sé si alguien se anima. A ver. No hay nadie. Nos tocará a mí o a Melín. Bueno, pues si acaso tratamos de ir tomando notas, si te parece, Melín. Y luego vemos, yo si os parece, pues no sé si hay más comentarios, pero si no, pongo el chat, comparto el Jamboard y la idea es que... Verás, María, puse las primeras reflexiones. Vale, ya están en el Jamboard, vale. ¿Quieres Sí. compartir tu pantalla entonces? Sí, si quieres. Sí, comparte tu pantalla, perfecto. Genial, gracias. Si lo encuentro. Sí, No sé hola. Sí, ¿Se me escucha? Sí, soy Monse. Yo quería preguntaros sobre respecto a los niños y las niñas con discapacidad. Habéis hablado de accesibilidad, pero ¿tenéis algún protocolo que, no sé, al respecto, ¿no? Para detectar necesidades? Porque claro, ya sabéis que la diversidad, pues la diversidad funcional es muy amplia. No solo son cuestiones a lo mejor de accesibilidad física, sino también pues sensorial de la comunicación. No sé, quería saber si eso se contempla de algún modo. Que no veo más el chat ahora. No sé si alguien quiere dar una respuesta o... ya. Sí, como tengo el Jamboard, lo tengo cerrado. Yo lo que puedo, es pues primero decir que es una área de especialización muy específica, el trabajo de educación con población discapacitada, y que a veces no se contempla, hay proyectos enfocados en eso, que lo trabajan de muchos ejes, y hay proyectos que solamente se enfocan justamente, como bien se mencionó, en temas de accesibilidad. Como yo comenté en la presentación, en términos de accesibilidad, lo que se hace son diagnósticos justamente de accesibilidad para ver cuáles son los desafíos, porque depende de qué tipo de discapacidad hay en estas escuelas, para luego poder adaptar las respuestas que se dan a nivel de las infraestructuras, igual para el tema de capacitación al profesorado. En algunos proyectos, igual en este proyecto de Níger que mencioné, este diagnóstico de niños y niñas en situación de discapacidad se utilizó para luego identificar qué tipo de capacitación necesitan al profesorado, porque en función del tipo de discapacidad las necesidades son diferentes. Pero es cierto que, al menos en el marco de Save España, lo trabajamos muy a menudo de conjunto con Humanidad e Inclusión, que son los expertos en la temática. Así que, no tendría más detalles que eso, pero que sí el tema de diagnóstico específico a cada contexto es una de las respuestas que veo como buena práctica. Gracias. Sí, yo diría que, bueno, en nuestro caso, en el caso de Educo, yo creo que este es un gran, perdonar el ruido, porque justo ahora hay mucho ruido igual externo, pero yo creo que este es un gran reto, ¿no? También en contextos de desarrollo es un reto enorme, en contextos en situaciones de emergencia creo que mucho más, ¿no? Nosotros sí es verdad que cuando intentamos planificar igual una estrategia de respuesta en situaciones de emergencia,
reunimos a personal del ministerio, reunimos a otras organizaciones y dentro del personal de los ministerios suele haber también especialistas en educación inclusiva o bueno, pero es verdad que es un reto enorme, ¿no? Después integrar esto, ¿no? Sobre todo en estos contextos. Yo creo que es un gran desafío porque después en la práctica es verdad que a nivel igual de acceso más físico es un poco más sencillo tener algunas intervenciones concretas, pero en todo lo que es adaptación curricular, en todo lo que es capacitación docente, en mínimos diagnósticos y poder adaptar un poco el trabajo que se hace es un reto enorme, ¿no? Muy complejo. Sobre todo porque también se añaden, pues eso, también pues otras dificultades, ¿no? Pues igual si es un contexto de desplazamiento, también posibles traumas, posibles... Entonces es muy complejo, sí. Sí, sí, claro, por eso lo he planteado, porque son los más vulnerables quizá de entre los vulnerables, ¿no? Claro. Por ver si de alguna manera eso se contemplaba, ¿no? Para no dejarlos a un lado. Gracias, Miquel. Y tal vez para dar, o sea, porque me surgió otra reflexión porque si entendí bien la pregunta era también en términos de protocolo, o sea, yo no puedo responder para niños y niñas en discapacidad, pero por ejemplo para educación sensible al género, sí que por ejemplo desde SAVE estamos utilizando un marcador de género que las personas que desarrollan los proyectos tienen que utilizar en cada fase y que da las acciones necesarias para que el proyecto sea al mínimo sensible al género y al mejor transformador de género. O sea que son algunas herramientas que realmente permitan que todas las partes de un proyecto, aunque no sean expertos, pero que sí recibieron capacitación sobre el marcador, puedan tomar en cuenta estos desafíos a lo largo del proyecto. Así que seguramente existe también para población, o sea, niños y niñas con discapacidad, creo. No sé si tienen preguntas adicionales. Si no quieren hablar, pueden ponerlo directamente en el chat. No hay problema. Alguna reflexión que queríamos trasladar tal vez a los otros grupos, ¿no? de lo que ya hemos visto aquí, que a lo mejor consideremos que sea interesante de poner de manifiesto para las personas que no han podido estar en este grupo de discusión y que consideráis que pues, es interesante de poner como reflexión, como buena práctica o no sé. No sé si os viene algo en mente. Si nadie tiene, yo tengo una. Que pues creo que esta dale. es un desafío muy propio al trabajo en educación en situación de conflicto, que es el tema de accesibilidad de los equipos al terreno, o sea, directamente en el terreno, poder tener acceso a las escuelas. Y yo siento que es un real reto en todas las actividades de seguimiento, evaluación y de seguimiento estrecho del proyecto. A veces, no siempre, pero a veces sí que, pues, o sea, es un desafío bien específico a este contexto. Y que no lo es para otros contextos. Así que, o sea, me parece interesante como, sí, problema específico, perdón, a este contexto, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Podemos incluir. Bueno, yo lo he mencionado también en la presentación y para mí, y creo que lo mencionó ayer también Paco, que es el trabajo Nexus, ¿no? Es decir, sobre todo en vistas a cuando haces todo ese trabajo de educación en emergencias, pero también lo vinculas y lo articulas con las acciones de desarrollo y de construcción de promoción de cultura de paz, etcétera. Entonces eso contribuye enormemente, ¿no? a
a proteger la educación contra posibles ataques o a promover más cultura de paz y prevenir posibles incidentes violentos, ¿no? Entonces creo que también puede ser interesante ponerlo, si lo consideráis. Y también todo lo que es sensibilización de las comunidades sobre la importancia de la educación y mantenimiento de los niños en la educación, porque, por ejemplo, hemos visto que ahora con la COVID, que se han cerrado muchas escuelas, no tengo en mente el porcentaje de niñas que no van a volver a la escuela, pero es muy importante. Entonces, siempre seguir con esta sensibilización sobre la importancia de la escuela. Y lo que había comentado María, lo de los documentos civiles, porque esto lo hemos visto mucho, que al final es un problema del acceso a la educación, pero también es o sea, como nos dicen, un pasaporte de la protección, no tener el acta de nacimiento, porque protege obviamente por el acceso a la educación, a los servicios de salud, pero bueno, luego otros casos, ¿no? De justicia, o sea, que se ha tratado como un menor y no como un adulto y todas estas cosas. Entonces, siempre incluye todo esto del acceso a los actos de nacimiento. Añado todo en el Jamboard. Gracias, ya lo veo. Genial, gracias Melin. Otra gente que habló ayer y que hoy veo por aquí conectada, que quiera expresarse sin problemas. Es un espacio abierto y de tertulia si hace falta y de... Yo tengo una pregunta rápida y es de nuevo con el tema de un poco la metodología de las escuelas seguras y es un poco, yo me imagino, quería saber cómo se trabaja con escuelas privadas, digamos, si es también a través del Estado que se incide, o estoy pensando concretamente en escuelas coránicas, ¿no? O sea, si hay un trabajo específico con ellos, o igual en el caso de Níger, no sé si Melín tienes alguna experiencia en ese sentido que puedas compartir, o cuál es el trabajo que se hace un poco con estas escuelas. Pues no tengo ejemplo de Níger, pero sí de Mauritania, en un campo de refugiados en Embera. Primero, el trabajo con escuelas coránicas siempre se hacen con los líderes religiosos, o sea, no podemos tomar ninguna decisión, o sea, hay que trabajar de manera conjunta con la comunidad, con los miembros del Estado. Aquí, por ejemplo, estamos trabajando con la delegación departamental, ¿sí? No sé si es así, y con los líderes religiosos. Y, o sea, hacemos varias cosas, pero respecto a la temática Safe School, sí que, por ejemplo, se trabaja con capacitación del profesorado, de las madras, sobre estos temas que comenté en las últimas slides, sobre temas de pedagogía, disciplina positiva, temas de gestión de violencia, todos estos temas, pero eso se hace de manera conjunta con otras capacitaciones más alrededor de pedagogía, porque el problema mayor con lo cual nos enfrentamos es que trabajan sin ningún curricular, que son escuelas que atraen mucho a la niñez, también porque faltan escuelas. Así que la idea es poder trabajar con estos maestros para poder reforzar las capacidades para que se alinee un poco más con la educación formal. Eso porque no hay espacio en las escuelas formales. O sea, no hay manera de que estos niños y niñas se vayan en la escuela formal. Así que diría que se trabaja este tema de escuela segura con estas capacitaciones al profesorado, pero también siempre con la temática de cualidad en mente. Y un ejemplo de algo que se está pensando es, por ejemplo, implementar escuelas pilotos de Madra con profesores del gobierno, o sea, del ministerio, que vienen en las Madra para trabajar, por ejemplo, mediodía. Mediodías es el profesor, o sea, certificado, y mediodía es más educación coránica. Y luego,
o sea, sí, o sea, no se implementan, por ejemplo, estos comités Safe School en las madras, o sea, podría, creo, depende de los contextos, pero en el caso de Mauritania, los niños y las niñas van a la escuela formal y también a las madras. Así que para no duplicar las cosas a las cuales tienen acceso, pero que sí es un desafío, sobre todo en esta zona, ¿no? No sé, Miquel, si tú quieres compartir también buenas prácticas. No, sí, pero es verdad que es una estrategia también a veces de fomentar la escolarización, ¿no? Sobre todo esta estrategia, como dices, de insertar un poco el currículum nacional, el currículum oficial dentro de lo que se estudia en las madrasas, ¿no? Al final yo creo que esa es una vía, y lo que es verdad que nosotros sí hemos encontrado es bastante apertura de los líderes religiosos y también de los responsables de las madrasas para incorporar todo eso. Entonces yo creo que esa es una vía Sí, interesante exacto. para seguir explorando y trabajando más. Sí, y a veces también lo que se hacen es proponer, o sea, se implementan escuelas transitorias, entre comillas, para Mm, que niños y niñas que no están en la madra tienen acceso a esta escuela para luego retomar la escuela formal, pero eso depende de las capacidades, o sea, si no hay espacio, no hay espacio. claro. Así que, Sí, tenemos un poquito un trabajo así en Mali, con un proyecto de la EFI precisamente, un componente de trabajo con las escuelas coránicas, las escuelas mejoradas que le llaman, que ahí, aparte de dar toda la parte de materia de lengua, matemáticas, etcétera, pues también se intenta pues dar bueno, que también albergan niños desplazados y tal, todo el tema de espacios educativos que sean respetuosos, ¿no? Tema de todos los principios humanitarios y todo el tema positivo, un poco similar como lo que comentaba Miguel. Hacemos así, es un pequeño trabajo a nivel de Mali bajo el proyecto AEC, por ejemplo. Ahora es el que me he acordado que teníamos por ahí. No sé si hay otros. Sí, no, y de hecho, o sea, lo que hemos visto en los últimos años es que es cierto que antes los donantes no querían trabajar con las escuelas coránicas, y al final, dado, bueno, o sea, la situación en Sahel bueno, lo que comentaba también Miquel antes, que habla con los grupos armados, al final en Sahel, con los yihadistas, lo que quieren es cerrar las escuelas francesas, ¿no? Que es la imagen del occidente y todo esto. Y entonces no hay, si queremos que los niños estén educados, o sea, entren en un sistema educativo, al final las escuelas coránicas son unas puertas, ¿no? Para entrar. Entonces, ya veo que tenemos que salir, ¿no? creo que Sí, está el mensaje. no salen Sí, automáticamente, ¿no? vale, perfecto. Pues bueno, nos vemos en la plenaria. Hasta ahora. Gracias.